Besat Ishmael. Dijo el profeta Irmiao, Abar Katsir, Kalakais, Benahnu, Lo Noshanu. Pasó la cosecha, terminó el verano. Nosotros no fuimos redimidos. Nosotros estamos ahora, bueno, esto fue escrito hace un tiempo. Dice, nosotros estamos ahora 224 años antes del final del sexto milenio. En realidad estamos a 215. Y el mundo, vemos lo que está pasando en el mundo. Las cosas que están pasando en el mundo no son normales, en todo sentido, con la gente, con el clima, con todo. Todo indica que el mundo está a punto de explotar. Hay amenazas que crecen todo el tiempo. ¿Y nosotros qué hacemos? Dormimos. ¿Acaso, pregunta el Rav Schechter, Rav Aryeh Schechter, hay algo que nosotros podamos hacer para traer la salvación? La destrucción del Bet HaMikdash es un relato que pasó hace 2000 años. Y de acuerdo a esto, nosotros, eh, o sea, nosotros no sentimos tanto algo que pasó hace tanto tiempo. Y si nosotros vamos a decir hoy, por ejemplo, cualquiera de los versículos que decimos para traer, con la esperanza de traer la salvación, eh, todavía necesitamos, tal vez, llorar por la muerte de Moshe Rabbeinu, por la muerte de los hijos de Aarón, por la muerte del mismo Aarón. Y seguro que también tenemos que llorar por la destrucción del Bet HaMikdash, eh, sentirnos de duelo y buscar el camino para construirlo. Nuestros sabios en el Talmud Yerushalmi dijeron que toda generación en la que no se construye en sus días se considera como si hubiera sido destruida en sus días. ¿Por qué? Porque si la generación no hizo lo que debía hacer para la construcción del Bet HaMikdash, entonces se consideraría, si estuviera destruido, si estuviera construido, se hubiera destruido en nuestra generación, lo aleno. Y el Talmud en el Tratado de Shabbat nos trae varios motivos que llevaron a la destrucción del Bet HaMikdash. Y está escrito, Lo Harba Yerushalayim Ela, no se destruyó Jerusalén sino por tal y tal cosa. Y vamos a pensar en estas cosas y tratar de entender qué es lo que podemos nosotros corregir para que se construya en nuestros días. Uno va a pensar, ah, sí, pero si yo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que se construya si yo hago algo y el resto de la gente no hace nada? Entonces, ¿cómo se va a construir? Cada uno pone su granito de arena. Cada uno pone su granito de arena y no sabemos cuándo un granito va a desequilibrar la balanza. Pero si no lo hacemos, entonces, nunca. Si todos pensamos que lo nuestro no es nada, entonces, ¿cuándo se va a construir? Nunca. Una de las cosas difíciles, más difíciles para traer el Qur'án es el odio gratuito. Mikdash Sheni
el segundo Beit HaMikdash, en el que se ocupaban de la Torá y los preceptos, se ocupaban de hacer el favor. ¿Por qué se destruyó? Porque había audio gratuito. Así trae la Gemara en el Tratado de Yomá. ¿Y qué se nos pide a nosotros? Se nos pide a nosotros meternos en la cabeza de nuestros semejantes. Pensar todo el tiempo, en cada cosa, cómo nosotros podemos sentir a los demás. De qué manera sentir y darnos cuenta qué necesitan los demás. El Hazon Ish, Segesei Lebrajá, escribió en su libro Emuná Ubitajón, Fe y Confianza. Al principio del libro, hay una persona que tiene deseo de hacer bien a su compañero. Se encuentra con él y con un corazón, brindando su corazón, y piensa, tal vez no llegué a la finalidad, de acuerdo a lo que mi compañero piensa. Tal vez, tal vez le dije algo no correcto, tal vez no hice lo que necesitaba hacer. Cada palabra que nosotros sacamos de la boca nos obliga a pensar antes de sacarla. Tal vez esto puede herir a una persona. Esta sensibilidad necesita ser muy alta, hasta tal punto que dijeron nuestros sabios que si hay una persona en la familia, lo aleno, una persona en la familia que está condenada a la horca, no se le puede decir al lado de él, por favor, cuélgame el saco, cuélgamelo ahí en el armario o algo así. ¿Por qué? Porque nomás la palabra colgar es algo que está en la mente de él. Y si nosotros mencionamos esa palabra, él va a pensar, ¿en qué va a pensar? En la condena que tiene. ¿Por qué? Bueno, justamente porque esa palabra le recuerda que a él lo van a colgar en un futuro. Y establecieron nuestros sabios, por ejemplo, No, sobre pero es un que converso, sobre un converso que, o sea, ya no es un converso, ya pasaron 10 generaciones de que un familiar de él, un ancestro de él, se convirtió. 10 generaciones pasaron. No se puede despreciar a un no yudí delante de él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros despreciamos a una persona, esto puede molestarle. ¿Por qué? Porque sus ancestros fueron no yudí. Pasaron 10 generaciones. Y nuestros sabios dicen, no, no hablar mal de un no yudí delante de un ger. Así, ¿cuándo esto, se murió? Otra vez. ¿En serio? Es que se mueve, hijo. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no encuentro el micrófono que está encendido? Bueno, todo esto, todas estas cosas, en todas esas cosas nosotros tenemos que pensar dos veces, o tal vez más, antes de sacar una palabra a la boca. Y con esto nosotros cumplimos, vearte la caca moja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tratemos de entender esto y sentir lo que nosotros, sentir Maya Holly Hots lo que podemos provocarle en su corazón y lo que a mí no me gusta. No le hagas a tu compañero. El Hasonish trajo algo nuevo hace muchos años.
¿cierto? Tal vez no sea nuevo. ¿Sí? El que lo estudió, para el que lo estudió ya no es nuevo, pero nosotros tal vez no lo estudiamos. Pero él trajo algo nuevo en su momento. Dijo que hay dos fuerzas en la persona. Nosotros, cada uno de nosotros tiene dos fuerzas. Tenemos la fuerza del amor y la fuerza del odio dentro nuestro. ¿Es posible? No es posible que las dos fuerzas actúen a la vez. Y tampoco es posible que las dos fuerzas estén congeladas al mismo tiempo. Siempre una fuerza trabaja y la otra fuerza duerme. Si yo odio a alguien, no puedo amar. Y si yo amo, no puedo odiar. Entonces es muy fácil lo que tenemos que hacer. Parece que fuera muy fácil. ¿Habían escuchado alguna vez esto? Yo no lo había escuchado nunca, pero es una cosa muy cierta. ¿Y qué significa todo esto? Cuando tú amas a alguien, tú ves todo lo que esta persona hace con una luz positiva. Y no hace falta ningún esfuerzo para juzgar a esta persona para bien. ¿Por qué? Porque yo la amo. La parte del mérito se hace como algo natural frente a los ojos de la persona que ama. Por otro lado, lo aleno. Si odiamos a alguien, todas las cosas que hace, la vemos mal y nosotros sospechamos que no es posible que esté haciendo algo, una cosa buena. Explicamos toda cosa en forma negativa cuando odiamos a alguien, lo aleno, que no pase. ¿Cómo nosotros, cuánto nosotros queremos, perdón, es Jainu Botzin, cómo nosotros queremos que la gente se comporte con nosotros? Con seguridad. No queremos que nadie nos juzgue para mal. Eso nadie lo quiere. Y más Sanu aleja, de cabreja lo te hace, lo que tú odias, no se lo hagas a tu compañero. Si nosotros tomamos esto en cuenta, es posible que no, no solo hacia un lado, a ver qué quiere decir, si ahorita gen la sot, lejato va, a ver, déjame armar la oración. Este cabe Heshbon, sheitajen sheyes sad. Si nosotros calculamos que hay una posibilidad, y no solamente una posibilidad, ¿de qué? De que sea posible hacer un bien, tal tal vez no hacer un bien, sino solamente no hacer un mal. Entonces, no, no podemos enojarnos. ¿Y por qué? Porque no hay motivo para enojarnos. Si nadie me hizo un mal, aunque no me hayan hecho un bien, pero si no me hicieron un mal, ¿por qué me voy a enojar? Y nosotros nos enojamos solamente cuando nos vemos a nosotros mismos y no conseguimos ver las cosas en en la forma en que debemos verlas. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento que se choca. Ese sentimiento choca y nos hace ver las cosas mal. Entonces, esto por un lado, por el lado del odio gratuito, sabemos que necesitamos amor gratuito para traer vitamina y exaltación muy pronto en nuestros días. Cuando dos personas se entienden una a la otra, todo, todo se escucha de otra forma, todo se ve de otra forma. Si tú ves que tu compañero no te entiende, entonces muéstrale que tú sí lo entiendes. Tal vez de esa manera te va a entender. La Gemara en el Tratado de Yevamot nos cuenta que Rabbi Gia caminaba por la calle con Rab, que era su sobrino. Cada vez que Rabbi Gia veía
se encontraba algo bonito, lo envolvía con su pañuelo, sí, su pañuelo, y se lo llevaba a la esposa de regalo. Todos sabían que la esposa era vigía, le hacía la vida imposible. Y le preguntó el sobrino, le preguntó, Revi, ella te hace sufrir y tú le traes regalos. Le contestó la vigía, no alcanza con que ella eh, cría a nuestros hijos y nos salva del pecado. No alcanza esto para traerle regalos. El mensaje que nos trae la vigía, que le trae a su sobrino y que nos trae a todos nosotros en el Gamará, que hay dos cálculos que están separados. Hay un cálculo de lo que hace la esposa, pero hay otro cálculo adicional que es el agradecimiento. Y por todas las cosas maravillosas que ella hace por él, que cría a los niños, que los salva del pecado, él tiene la obligación de agradecer por esto y no desaparece esa obligación por los sufrimientos que ella le causa. Los sufrimientos son, a ver, los sufrimientos que ella le provoca me traen perdón a mis pecados que tengo aquí y allá, dice la vigía. Paralelo a esto, yo estoy obligado a agradecerle por las cosas buenas que ella hace para mí. Muchos, muchos consiguieron transformar, transformar a sus mujeres cuando le dijeron a ellas, yo sé que, a ver, אני יודע שזה מקל עלייך שאת פורקת את הכאב שלך. Yo sé que tú tienes como un palo con el que tú me provocas dolor, pero tal vez hay una necesidad de gritar. No grites, no le grites al dueño del negocio, de la proveeduría, al almacén, no sé cómo se llama, la tienda donde tú compras, ni a ninguna otra persona, porque ellos no te van a entender. Cuando tienes que gritar, grítame a mí, porque yo te entiendo. El amor mi business, ojo, esto no es solamente para la mujer que grita o la mujer que trata mal al marido, también es para el marido que trata mal a la mujer, para todos. Pero de qué manera nosotros podemos responder a eso? Saber que buscar las cosas buenas. No es fácil, no es fácil, pero si queremos traer Dash, entonces tenemos que buscar la forma. El amor mi business, conocido como Abad Israel, como el que amaba a Israel. ¿Por qué? Porque él amaba a todo el mundo, a todos, sin importar a quién. Él acostumbraba a decir, si una persona no te ama, entonces yo lo amo y lo voy a volver a amar y lo voy a volver a amar hasta que él me ame a mí. Por eso tenemos que decir que tal vez no tuvimos la inteligencia para hacer esto, porque cuando amamos a alguien, no vemos las faltas y eso es muy importante.
Vamos a ver otra cosa más. Hay muchas cosas. Esperemos poder llegar a ver todas las cosas que trae Ravel y Shakespeare. Son cosas muy bonitas, pero cosas que necesitamos recordar. Ya dijimos que el segundo de la Hermandad se destruyó por odio gratuito. Si nosotros nos hubiéramos comportado con amor, hubiéramos tenido, o no solamente hubiéramos tenido una vida mucho mejor, con mucho más satisfacciones, pero siempre estamos a tiempo. Eso es lo importante. No es que como ya no lo hicimos, ahora ya está. No, siempre hay tiempo para cambiar, para reaccionar y para vivir la vida de otra forma, siempre. Cuéntalo, Shakespeare. Yo le digo a las parejas que quieren divorciarse, ¿qué vas a ganar con esto? Divórciate y vuélvete a casar con la misma, los mismos. Y entonces, comienza a corregir. Verás, Tadhilu le comienza a corregir tu forma de ver a la pareja. Kolkah Bekalut, con mucha facilidad, se pueden encontrar, se puede evitar esta destrucción. Pero por supuesto, para eso las dos partes tienen que escuchar. Si las dos partes no escuchan, entonces, ¿en qué caen las palabras? Es una pena que haya personas, Shenesim Sechel Lejavet, a ver qué dice acá. Jabal Shen Lanasim Sechel Lejavet et Ben Sugan. Dice, es una pena, es una lástima que las personas no tengan inteligencia para honrar a su pareja, para reconocer las cosas buenas que tienen y darles el, darles el crédito que les corresponde a todas las cosas que hacen. Quien hace esto, su pareja va a empezar también a ver cuánto en verdad es grande la otra parte. Y por supuesto que la vida va a mejorar. Moshe Rabbeinu, él estaba a punto de separarse del pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a seguir su camino a la tierra de Israel y él va a quedar atrás. Él está parado para despedirse y para darles una bendición en la separación. Como está escrito, Besota Berajá Cher Beraj Moshe. Y esta es la bendición que bendijo Moshe, Isha Elohim, hombre de Dios, a los hijos de Israel, antes de morir. Pregunta Lora Jaime Kadosh, fue el aniversario el viernes. Pregunta Lora Jaime Kadosh, ¿dónde encontramos otra perashá que comienza con Bab, como Besota Berajá? Y esta es la bendición. La Bab se llama Bab Hibur, es como la conjunción, como la I nuestra, que cuando nosotros decimos una cosa y otra cosa, cuando decimos una cosa y otra cosa, están las dos cosas unidas. ¿De dónde encontramos nosotros otra perashá igual? Como perashat Besota Berajá. Y esta es la bendición. Y contesta el Orahai Makadosh, que esta es la continuación del versículo anterior, al final de la perashat Asinu. Kimeneget tire et haaretz, beshama lotabo, porque vas a estar frente a la tierra y vas a ver la tierra, pero ahí no vas a ir, me dice Hashem. Moshe Rabbeinu queda en el desierto. El pueblo de Israel sigue su camino a la tierra de Israel. Y aparentemente, eh, esta bendición, esta bendición que Moshe Rabbeinu da al pueblo cuando se separa de él, debería ser una bendición con mucho sufrimiento, con el corazón quebrado. Él se queda ahí, él no puede pasar, todos van y él se queda. Pero no,
Él da la bendición con todo su corazón. Besota verajá, Sher veraj Moshe. Y esta es la bendición que bendijo Moshe. Ojo bueno, como dijimos, son de los alumnos de Abraham Avinu. Buen ojo, mirar con bien. Lo dijimos la semana pasada, hablamos sobre este tema, muy largo. En lo contrario, no, perdón, el buen ojo es lo que transformó a Moshe para que sea Ish Elohim, para que sea un hombre de Dios. Y todavía resulta difícil, ¿por qué? Porque en el versículo, ¿qué dice? El versículo dice, esta es la bendición que bendijo Moshe, el hombre de Dios, a los hijos de Israel antes de morir. Está dicho ahí a los hijos de Israel. ¿En qué están? ¿Qué los une a la bendición? Sí, ¿qué los une a la bendición? ¿Qué pasó durante los 40 años en el desierto con los hijos de Israel? ¿Qué me puede decir? Repite la pregunta, Rab, por favor. La pregunta es, ¿cómo trataron a Moshe los hijos de Israel en el desierto? Moshe fue el conductor, un conductor como no existió nunca y nunca va a existir. La humildad de Moshe Rabbeinu, sabemos, el más humilde de todos los hombres que hubo sobre la tierra. Pero ¿cómo lo trató? ¿Cómo lo trató el pueblo a Moshe? Creo que lo exasperaron un poquito. ¿Cómo? De Lo todo, Rap, también. exasperaron. Lo Acá el Rav exasperaron un Schechter, poco. el Rav Schechter dice que le sacaron la Neshama. Le sacaron la Neshama con las cosas que hicieron. Pero, si no fuera que Israel le sacó la Neshama a Moshe y lo limpiaron a Moshe de tal forma, él no hubiera llegado a ser el hombre de Dios, si no fuera por eso. Vemos entonces que fueron Pero socios qué, en la pero bendición, fueron socios en la más. bendición. El pueblo de Israel fue socio en la bendición que Moshe da, socios en el crecimiento de Moshe, porque todo lo que hicieron lo ayudó a Moshe a crecer. Una vez vino una persona a quejarse delante de su rabino sobre las cosas que le sacaba la vida. ¿Qué le dijo el rab? ¿Y tú qué piensas? Si no te hubiera correspondido esto, si esto no hubiera sido para ti desde el cielo designado, recibir todo este sufrimiento, ¿acaso hubieras llegado a ser lo que eres? Seguro que no. Ahora, ¿qué prefieres tú? ¿Soportar dentro de tu casa en silencio o soportar en la calle a toda voz? Enseguida el hombre dijo, prefiero en casa, por supuesto. Prefiero soportar la vergüenza, no soportarla en público. Y en lugar de enojarte con ella, simplemente necesitarías apiadarte de ella. ¿Por qué? Porque ella fue elegida como el palo para ti. Tú necesitas ese palo y ella fue elegida para ser el palo que te golpee. Y pobrecita, pobrecita que le tocó hacer eso. Todo por culpa tuya. ¿Por qué? Porque tú mereces todo esto. Entonces, pero tienen que agradecer, porque tú esto lo recibes dentro de la casa, dentro de cuatro paredes, lo recibes y nadie sabe esto. ¿Tú te crees que ella no sufre con esto? Si tú miras todo esto lo miras con una lupa, entonces vas a ver todo de una manera muy diferente.
Es increíble la sabiduría que tienen nuestros jajamim, es algo impresionante, impresionante. ¿Quién puede pensar una cosa así? ¿Quién puede pensar una cosa así y enseñarnos una cosa así? Esto no está escrito, esto lo digo yo. Yo leo esto y impresionante. Dice, y esto es Beapta la rajaca moja. Esto es amar al prójimo. Si nosotros analizamos, si nosotros ponemos estas cosas con fuerza dentro de nuestro corazón, entonces muchos de los problemas que nosotros vemos en nuestra vida dejarían de existir, tanto con la pareja, tanto con los niños. Cuando los niños ven que los padres, ellos van por el mismo camino, entonces ellos son niños más buenos. Ven que no hay dos padres, ven que hay uno solo. Hay una sola unidad que está con ellos. Cuando los niños ven dos padres que cada uno va por su lado, los niños, ¿qué piensan? Ahora podemos hacer lo que queremos. Porque si hago para un lado, uno me dice que está bien, el otro me dice que está mal. Voy para el otro me dice que está mal, el otro me dice que está bien. Entonces, podemos hacer lo que nosotros querramos y no nos pueden decir nada. Porque o hacemos lo que hace uno, hacemos lo que hace el otro, hacemos lo que nosotros queremos. ¿Cuál es el problema? Por eso, por eso, todos conocemos que hay, en la Torá aparece Ben Soreu More, un niño rebelde que no escucha la voz de los padres. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que dice la Torá? Que a este chico hay que apedrearlo. Nunca pasó, nunca hubo esto, porque la Torá dice, no escucha la voz del padre y la voz de la madre. Acostumbraba a decir el Amur, el Bet Israel, de Gur, que cuando hay la voz del padre y la voz de la madre, entonces puede existir este chico rebelde. ¿Y por qué? Porque hace falta que en la casa no haya dos voces, la voz del padre y la voz de la madre. Tiene que haber una sola voz. Cuando hay discusiones entre los padres, entonces esto lo tienen que hacer lejos, lejos de los oídos de los chicos. Y es tan importante que haya una decisión en sociedad de los dos, y que haya una sola voz en la casa. ¿Cómo nosotros podemos hacer que una pareja llegue a un entendimiento y a una aceptación completa cuando uno juzga al otro para bien? Cuando uno ve en el otro lo bueno, cuando sentimos agradecimiento por cada cosa que cada uno de los dos hace por, por el otro, por la casa, por los niños, por toda la familia. Y el agradecimiento es algo que tan necesario. Y cuando sentimos agradecimiento, no existe el enojo. Así de simple. Hay más cosas que trajeron la destrucción del Beit HaMikdash. Otra cosa dijeron nuestros sabios en el Tratado del Shabbat. Lo harba Yerushalayim el bishvil shehilelu ba et Shabbat. No se destruyó Jerusalén, sino porque profanaron el Shabbat. Y pregunta a Shefter una pregunta impresionante. ¿Quién profanaba el Shabbat en la época del Beit HaMikdash? ¿Quién? Hoy en día, hoy en día sabemos que hay mucha gente, lo aleno, que profana el Shabbat. Lo aleno. Para algo estudiamos a la de Shabbat todos los días prácticamente. ¿Para qué? Para aprender, concientizarnos y estudiamos Musar para saber que tenemos que hacer la voluntad de Hashem. Las dos cosas las dos cosas van una junto con la otra. Las alajot de Shabbat para saber qué está permitido y qué está prohibido. El Musar para saber, si nosotros sabemos qué está permitido y qué está prohibido, pero no tenemos temor al cielo, entonces, ¿quién me dice que tengo que hacer lo que está permitido y no hacer lo que está prohibido? Pero cuando
trabajamos el temor al cielo. Entonces, entendemos que tenemos que cumplir la voluntad de Hashem. Y si tenemos la teoría también, entonces podemos hacerlo. Pero, ¿quién profanaba el Shabbat en la época del Beit HaMikdash? A ver, ¿quién me puede decir? De a uno, por favor. De a uno. No sé si es el mismo, Raf, pero hubo uno que encontraron recogiendo leña, pero no sé si fue de la época Esto no fue en la época del Beit HaMikdash, eso fue en el desierto. Ese fue del Shlofhad. desierto. Shlofhad, el padre de las 5 niñas, que él, ¿qué quiso hacer? Él quiso mostrar la gravedad de lo que es profanar el Shabbat. Él sacrificó su vida. A propósito fue hacerlo, para que lo maten y que el pueblo entienda lo que era profanar el Shabbat. ¿Por qué lo hizo? Porque cuando Moshe Rabbeinu dijo que el Shabbat no hay que salir a buscar el man, ¿qué hicieron los muchachos amigos nuestros, Datán y Abirán? Salieron en Shabbat a buscar man. Entonces, Tzlofchad, él quiso mostrar la gravedad de esto. Mostrar, aunque está escrito, el Midrash dice que en el cielo le dijeron a él, le mostraron todas las cosas que pasaron. Le mostraron el Jurabá Betamigdash, le mostraron las cruzadas, le mostraron la Inquisición, le mostraron el Holocausto, le mostraron todas las cosas. Y le dijeron, todo esto pasó por tu culpa. A él lo hizo Leshem Shamaim. Leshem Shamaim lo hizo. ¿Quién te pidió que hagas esto, Leshem Shamaim? ¿Quién te pidió que profanes el Shabbat para mostrarle a la gente la gravedad? ¿Quién te lo pidió? Si ese Shabbat se hubiera cumplido, tal vez hubiera venido el Mashiach en ese momento, se hubiera construido el Bet HaMikdash en el tiempo de Moshe, y hasta ahora estaríamos con el Bet HaMikdash construido. Así está escrito en el Midrash. Por supuesto que no, el Midrash no habla de la Inquisición, no habla de las cosas que pasaron en el futuro, pero le dijeron que todos los sufrimientos que tuvo Israel en todas las generaciones fue gracias a él. Es algo muy difícil de entender. Pero, ahora, la pregunta es, en la época del Bet HaMikdash, ¿alguien profanó el Shabbat? Nadie profanaba el Shabbat, nadie, todo el mundo cumplía Shabbat. El Hafez Haim escribe que era raro ver gente que profana el Shabbat en la época de él, hace 100 años. Hoy en día, que no se levanta el Hafez Haim, entre la Shonara que hay, entre el Regilut que hay, entre la profanación del Shabbat que hay. Si se levanta, se vuelve, antes de levantarse se vuelve. Dice, no, yo a este mundo no quiero volver. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cuánto tenemos que trabajar sobre la Shonará? ¿Cuánto tenemos que trabajar sobre todas las cosas? Preguntaron a Schechter, ¿quién profanaba el Shabbat en esa época? ¿Acaso había alguien que pudiera profanar el Shabbat? Dice el Rab, Eni Hoshev Shemedubar Behilot Shabbat Shel Yamen. Dice el Rab Schechter. Dice, yo no supongo, no creo que estemos hablando de la profanación del Shabbat de hoy en día, sino que el Shabbat tal vez no se llevó con alegría como debería ser un Shabbat. Tal vez ese era el problema que había en esos tiempos. Tal vez que no faltaba la alegría. Tal vez. El tema del Shabbat necesita un fortalecimiento también para nosotros que creemos que cumplimos el Shabbat. No solamente para las personas que no cuidan la Torah y la Mitzvot. También nosotros necesitamos preocuparnos que nuestro Shabbat sea alegre. Intentar cantar las semirot de Shabbat. El otro día no sé con quién hablaba y me decía, no, llega Shabbat y estamos cansados, tenemos hambre, queremos comer. Bueno, pero entre comida y comida podemos hacer una canción, ¿no es cierto? Para traer un poco de alegría. Las canciones tienen algo especial. Las canciones que nosotros, no canciones modernas que están de moda y las cantamos en Shabbat porque hablan del Shabbat o algo así, sino las semirot de Shabbat, las que aparecen en los Sidurim, están escritas por grandes sabios, tienen santidad
las palabras tienen santidad y esto provoca un sentimiento muy especial. Hay canciones hermosas en Shabbat. Tengo, eh, digamos que hay tantas cosas que tenemos que hacer. Hay dos libros de Rosh Shlomo Levitin que hablan solamente de la Sendera del Shabbat y las explican una por una, todas, una por una, todo lo que trae dentro. Son dos libros gigantescos. ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos tiempo? El Shabbat únicamente, pero el Shabbat no podemos hacer clases. Tienen una sensibilidad, tienen una forma de honrar al Shabbat. Y nosotros tenemos que, en las semirot de Shabbat que cantan Ashkenazim, ya vienen las alajot metidas dentro. Y no podemos enfriarnos en estas cosas. Son cosas que nosotros no entendemos. Ah, que una canción más, una canción menos. Yo me pongo contento con la comida. Como hasta reventar y ¿quién más feliz que yo? No, pero que todos estén cantando en una mesa, esto es una cosa muy especial. Compartir esos momentos trae algo que no se puede explicar. También, también, también se puede estudiar en la mesa un poquito. El problema es, nos cuenta acá el Shakespeare, hay relatos que también, cuando hay chicos en la mesa, es tan importante que los chicos participen, y cuando no hay chicos, que los grandes participen. Hacer participar a toda la familia. Y si hay invitados, también que participen los invitados. Todo eso trae un ambiente especial. Todo eso es una oportunidad única, Shabbat. ¿Por qué? Porque en Shabbat nos olvidamos de los negocios, nos olvidamos del banco, nos olvidamos de las preocupaciones, del vecino que quiere hacer algo que me molesta. Nos olvidamos de todo, de los carros, si se descompuso, si anda bien, si otro me quitó el lugar para estacionar. Nos olvidamos de todas las cosas, de todo, y es el momento especial para darle al alma, darle alegría al alma, darnos fuerzas para toda la semana. Es algo tan importante. En la mesa de Shabbat, nosotros podemos inclusive, cuando en una familia podemos repartir funciones también, darle a uno que prepare algo, otro que prepare otra cosa, otro que haga, no estoy hablando de la comida, estoy hablando de alguno prepare una canción, que otro prepare un libreto. Y lo importante es estar todos despiertos. No sirve, lo decimos normalmente en Pesaj, pero también hay que hablarlo toda la semana. No sirve trabajar en el Shabbat. ¿Para qué? Trabajar sin pausa, sin descanso, trabajar y trabajar y trabajar para preparar todo para Shabbat. Y llega la noche de Shabbat y ¡blum! Caímos tendidos, no tengo fuerza para nada, no quiero comer, no quiero cantar, no quiero hacer nada, no quiero hablar, nada, quiero comer un poco y irme a dormir. Ya está. Eso no sirve, no sirve. Y yo lo digo para todos y lo digo por mí. Este Shabbat, el viernes, llegué a casa del Bet y se van a reír, seguro. Seguro se van a reír. Pueden abrir las cámaras si quieren, pues se van a reír todos. Llegué a casa y eh, la familia no estaba. Las niñas se fueron a pasear un poco por ahí, por la calle. Llegué, digo, ¿qué? Vamos, Shalom Aleichem, no hay nadie. ¿Dónde están todos? Uno está por aquí, otro está por allá, otro más allá. Hay que esperar que vengan las niñas de la calle, que se fueron a pasear, está todo el mundo paseando. Entonces me fui a recostar y me quedé dormido, planchado. Hasta las 5 de la mañana no me levanté. Así directo. Yo pensé, cuando me desperté, dije, uy, ¿qué horas serán? Pensé, digo, bueno, me levanto y hago kiddush, aunque sea para comer algo, porque el kiddush de la noche de Shabbat. Pero no, ya eran las 5 de la mañana, ya amaneció. Todavía no había claridad, pero ya amaneció, ya no podía hacer kiddush. Y todo el Shabbat lo tuve al revés, todo el Shabbat al revés, todo, completo, completo, completo. Llegué de la tefilá y dije a todos, esperen, voy a hacer kiddush de la noche, voy a comer algo, y mientras a ustedes les entra el hambre, eh, hagan algo, y dentro de una hora comemos, nos sentamos a comer. Pero yo voy a hacer el kiddush de la noche, y comer algo, como que hice la primera seudá, la de la noche, la hice ahora a la mañana, voy a comer algo, no me voy a llenar, por supuesto, pero
Son cosas que pasan. ¿Pero eso por qué? Bueno, porque me hicieron trabajar un montón. Tuve que hacer toda la comida, tuve que hacer la compra, la comida, todo, y con el calor y todo, y correr. Tuvimos clase a las 5, creo que ayer también. Y bueno, y entonces estaba un poco cansado. Si hubieran estado todos en la mesa cuando llegué, entonces hubiera sido diferente. ¿Por qué? Hubiéramos comido todos juntos y todo hubiera sido, tal vez me iba a costar un poco antes, tal vez, pero eso también hay que pensar. Arao Carlitten siempre dice que la víspera de Pesaj, ¿qué hay que hacer? Hay una misión muy grande, dormir. Me dice, ¿quién puede dormir en la víspera de Pesaj? Con todas las cosas que hay que hacer. Y hay que dormir, porque la noche del Seder es larga. Y entonces, no me tengo que dormir en la noche del Seder. La noche del Seder, que es para toda la familia, para que es una noche única. También, como Shabbat, Shabbat también es una noche única, pero la noche del Seder es más única, porque es una vez al año. Y es un poquito más larga que la noche de Shabbat. Entonces, ahí tenemos que estar todos despiertos. ¿Cómo hacemos con todo el trabajo que hay? Me parece imposible. No, hay que descansar un rato. Y Shabbat también hay que descansar un rato, la víspera de Shabbat. A veces no se puede, ¿eh? Y ahora acá que son los veranos bien, el viernes bien largo y empieza Shabbat bien tarde, entonces uno está más cansado. ¿Por qué? Porque si es invierno, está bien, a las 4 de la tarde ya prendemos las velas y es bien temprano, tenemos toda la noche. Pero ahora que encendemos las velas a las 7:30 casi, 7:20, entonces ya más tarde, pasó todo el día y es más difícil. Pero la mesa de Shabbat es algo que tenemos que aprovechar, es algo que hay que aprovechar para vivirlo en familia, si se puede, con invitados, si se puede compartir, con todo el que podamos compartir. Es una noche única también. A ver, dice acá que hay, así dice el Rab, que hay mujeres que se quejan que el marido tiene la culpa de que haya un ambiente seco en la mesa de Shabbat. ¿Por qué? Porque no canta las canciones de Shabbat. ¿Por qué no dice palabras de Torah? She'en enu shemot, enu samot lev, she'en hashemot. Dice, la persona que se queja no presta atención, que tal vez esta persona tiene la culpa, porque enseguida, después de una comida, cuando él empieza a cantar el marido, entonces le hace levantar la mesa, le trae la otra comida, y entonces ya está, ya no puede cantar. Si va a decir de Torah, algunos se duermen, y entonces, ¿qué pasa? Le sacan las ganas, o interrumpen con palabras, interrumpen con tonteras. Yo muchas veces tuve que parar de hablar. ¿Por qué? Porque se ponen a hablar entre ellos. Parece que no les interesa lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué hago? Agarro el libro y hago así. Ahí dicen, no, papá, seguí, seguí, seguí. ¿Qué sigo? ¿Sigo hablando con ustedes o sigo? ¿Qué es lo que tengo que seguir? Es difícil, pero tenemos que asociarnos todos. Y entonces, eh, seguro que vamos a... Por supuesto que esto no se llama profanar el Shabbat, pero es algo que le falta al Shabbat. Si el Shabbat no tiene esto, le falta. Cuenta el Rab que estuvo un Shabbat en la ciudad de Or Akiva. Or Akiva es una ciudad que está camino a Haifa, por la costa, y al lado del Beit Knesset había un joven de unos 18 años fumando en Shabbat. Me acerqué a él y enseguida cuando me vio, agarró y tiró el cigarrillo, lo tiró. Le dije, Hamudi. Hamudi quiere decir como, es una expresión bonita. Hamud es una persona agradable, ¿sí? Entonces le dije, Hamudi, como diciendo, mi Hamud, tú tienes que saber que lo que acabas de hacer es una cosa grande. Haber tirado el cigarrillo, tirarlo, es una cosa grande. ¿Por qué? Porque ahora nadie puede juzgarte como que profanas el Shabbat en público.
porque apenas viste a alguien que te vio, enseguida lo arrojaste. Tal vez profanaste el Shabbat, pero no en público. En público es mucho peor. Y si ahora entras a una yeshiva a estudiar, puede salir de ti un grande de Israel, tal vez un rey yeshiva. Tú eres un yudí y tú puedes llegar a lo más alto y recibir, casarte con una mujer que sea apta para ti, tener niños que te quieran. No es una pena, no es una pena lo que estabas haciendo. Es una manera de reprochar única, única. Rav Schechter fue un rab muy grande, muy grande. Fue en mensaje, en educación, en la forma de hablar con la gente. Fue algo, yo no tuve el mérito de conocerlo. Dice, me acerqué a él y él se acercó a mí. Y no solamente que no me sacó, me dijo, sal de aquí, que me vienes a contar esas cosas. No solamente eso, sino que se apegó a mí. Y cuando yo vi esto, pensé, tal vez, tal vez lo que le faltaba era un poco de amor, un poco de calidez. Es imposible, imposible mirar a una persona que está profanando Shabbat como antes se la miraba. Antes se miraba muy mal a una persona que profanaba Shabbat. Hoy en día es imposible hacer esto, porque no sabemos por qué motivo esta persona se inclinó a esto. Hoy me dijo, un joven me dijo así, y me emocioné. Me dijo, mira, este ayuno que estoy haciendo yo hoy, con este ayuno yo completé todos los ayunos del año, por primera vez en 9 años. Así me dijo. Cuando cumplí 17, dejé todo. Y ahora, me dijo, cumplió 26 años, hace poquito. Ahora hice todos los ayunos, completos. Recién tomé un poco de agua. Me dijo esto cuando yo salí de Arbit. Y me emocionó. ¿Y esto por qué? Porque se le habla de otra forma. Hoy le hablamos de otra forma a la gente. Y cuando le hablamos de otra forma, nos acercamos a la gente. Hay otro motivo, ya estamos pasados. Hay otro motivo, hay dos motivos más aquí. Vamos a verlos un poco resumidos. Otra cosa dice la Gemara, Lo harba Yerushalayim ela bishvil shevitlu keriat shema shachrit bearbit. Esto más que nada es para los hombres, no para las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos la obligación de recitar el Shema en la mañana y en la noche y tenemos un tiempo predeterminado para hacerlo. ¿De qué importante es ser meticulosos en decir el Kriyat Shema en su momento? Rabbi Chaim Greinemann, fue el rab de Rav Schechter, me dijo, a ver, Amerli Lomar, ah, me dijo a mí decirle a un joven que se levantaba muy tarde, que el día que él no lee el Kriyat Shema en su momento, o sea, levantarse muy tarde quiere decir levantarse después de las 9 de la mañana. Hoy en día, las 9 de la mañana es el tiempo Kriyat Shema, el tiempo final de Kriyat Shema de la mañana. Y me dijo que el día que no se levanta a leer el Kriyat Shema en su momento, que sienta, que sienta que no escuchó el shofar en Rosh Hashanah. Así, como que perdió es un precepto de la Torah. Y Baruch Hashem, hoy, por mérito tenemos que agradecer al gobierno, algo hay que agradecer al gobierno, hay que ver las cosas buenas del gobierno también. Al gobierno agradecemos que puso Shaon Kais, que puso reloj de verano. Nosotros, antes no existía eso.
reloj de verano. Sin el reloj de verano, hoy en día, el Kriyat Shema terminaría a las 8 de la mañana. Gracias a que se adelantó una hora, entonces decimos el Kriyat Shema, tenemos tiempo hasta las 9. Agradecer esto, que gracias a eso muchos judíos pueden decir el Kriyat Shema en su momento. Así que es un motivo para agradecer. El último motivo que nos trae acá el Rab es, aparece Lo Harba Jerusalén. Todos los motivos vienen así, que no se destruyó Jerusalén sino por tal cosa. No se destruyó Jerusalén sino por que Bitlú se anuló a los Tinokot el Bet Rabán. Tinokot el Bet Rabán son los niños que van al Talmud Torah, que van al Heider, niños de 4, 5 años, que empiezan a estudiar el Alefbet, empiezan en la Torah. Está escrito que, que Akadosh Baruj Hu derrama, derrama su furia por esto. ¿Por qué? Porque los Yeradim, en lugar de estar en el Talmud Torah, están en la calle. ¿Y cómo hacemos para que no estén en la calle? Y que estén estén en la casa o estén en el Talmud Torah. No dice el Rab que entre la casa y la calle, ¿qué hay? ¿Qué tenemos en todas las casas? En todas las casas normalmente tenemos rejas, ¿cierto? No vamos a decir que tenemos rejas para, para evitar que entren los ladrones. También tenemos rejas ¿para qué? Para que un niño no se suba a la ventana y se caiga. Si está en la planta baja, entonces tal vez se va a caer, se va a lastimar un poco. Pero lo aleno, si está en un piso más alto, ¿qué puede pasar? Se puede caer y puede haber un accidente muy grave, no sé, por una tragedia. Entonces, ¿qué nos dice el Rab? Es algo muy interesante. Entre la casa y la calle hay rejas. Si la casa es una casa donde los niños están a gusto, entonces la calle va a ser una cárcel. Pero si la casa es una cárcel, entonces la calle va a ser la casa. Cuando en la casa está todo bonito, entonces no van a, nadie va a buscar cosas afuera. No hace falta buscar cosas afuera cuando en la casa encontramos lo que necesitamos. ¿Y por qué está escrito? ¿Por qué a los chicos se les llama Tinokot el Bet Rabban? ¿Por qué Bet Rabban? ¿Por qué Bet Rabban? Casa, casa, porque muchas veces lo que los chicos aprenden en la casa es más importante que lo que aprenden en la calle, lo que aprenden en la escuela, inclusive lo que aprenden en el Talmud Torah. En la casa se enseña muchísimo, muchísimo. Eh, cuenta, y ya con esto terminamos. Cuenta el Rav Shexter, cuenta que una vez una persona le aconsejó, una persona muy importante, le aconsejó, Rav Shexter estaba metido en muchas cosas con la educación, con los Talmud Torah, con los seminarios, con el Bet Jacob de las niñas, y está escrito que hay una discusión, si no me equivoco es entre Abaye y Rabba, en la Guemará, entre Abaye y Rabba, tal vez Shemuel tú me puedes corregir, creo que es entre Abaye y Rabba, que dicen, ellos discutían eh, que está escrito que el aliento, no hay como el aliento de los tinocoches del Betrabán, que el aliento de los chicos que van al Talmud Torah es algo puro, no hay nada más puro que eso. Y entonces a Valle le dice, pero ¿y nosotros qué? Nosotros estamos todo el día estudiando Torah, en Moraim, a Valle y Raba. No, no, no. Y los chicos a veces estudian, a veces no estudian, a veces juegan, a veces hacen tonterías, a veces se pegan entre ellos, se insultan, se matan, ¿cierto? ¿Y cómo no hay nada más puro que el aliento de los niños del Betrabán? ¿Cómo puede ser una cosa así? Eh, Adam Gadol, este hombre grande, le dijo,
le pidió a Rav Schechter, le pidió que él establezca que en el Talmud Torah haga que los niños hagan una tefilá de 10 minutos para, para todo el pueblo de Israel, para que todos hagan teshuvá. ¿Por qué? Porque la tefilá de los niños es muy fuerte y Hashem la escucha. Dice Rab, le fue a preguntar a mi rabino, le fue a preguntar a Rab Chaim Greinemann, le fue a preguntar para que me diga qué hacer. Me dijo, Beshum panit lo, de ninguna manera. ¿Cómo es esto? No se anula, no se anula el tiempo que los chicos están en Talmud Torah con otra cosa. Ah, pero que digan Teilim es algo muy importante. No, dijo, lo que los chicos estudian en el Talmud Torah es súper importante. Esto construye el Bet HaMikdash. Le traté de hablar al rabino, decirle que tal vez en los 10 minutos no se los sacamos al estudio, se los sacamos a cuando están jugando en las pausas. En las pausas entre clase y clase tienen pausas, a veces tienen pausa de 5 minutos, a veces tienen pausa de 20 minutos. Le sacamos 10 minutos ahí. Dijo, no, dice, tampoco a cuenta de los juegos. Los chicos necesitan esos juegos. Es importante, todo es importante. No podemos ni a cuenta de los juegos, ni a cuenta del estudio de ellos, porque ellos están construyendo el determinancia. Tan importante es a los niños darles el lugar que corresponde. Tienen su tiempo de estudio, tienen su tiempo de juego. El tiempo de juego también es importante. Nosotros que pensamos que tenemos que decir a un chico, no, tú tienes que estudiar, no, hay que estudiar. Por supuesto que los chicos tienen que estudiar. El tiempo en que los chicos, que los jóvenes estudian, es un tiempo que cuando nosotros estamos viejitos ya no tenemos tiempo para estudiar. Ya no tenemos tantas cosas en la cabeza que no podemos concentrarnos. Lo que los chicos estudian en su tiempo, en su niñez, esto le queda grabado para siempre. Esto es algo que se graba. Nosotros está bien, nosotros hacemos teshuvá, hicimos teshuvá, empezamos a estudiar a cierta edad, no de chicos, no con 4 o 5 años, empezamos a estudiar. Nunca es tarde, por supuesto, pero nunca vamos a alcanzar lo que puede alcanzar un chico cuando empieza de chico. Yo recuerdo, por supuesto, salvando todas las diferencias, que cuando terminé la escuela secundaria, tenía un amigo, esos amigos del alma, ¿cierto? Que íbamos juntos a todas partes. Y en ese tiempo empezó a aparecer, empezó a surgir la informática, la computación, empezaron a ver computadoras personales muy primitivas respecto a lo que vemos hoy en día, por supuesto. Pero, y entonces empezamos a aprender, no había quien enseñe, no había cursos, no había nada. Nosotros compramos un equipo que apareció en esa época, un equipo que era manualcito, se podía programar en forma muy primitiva, pero se podían hacer programas, y entonces empezamos a jugar. Él hacía un programa, yo lo mejoraba, se lo daba a él lo mejoraba, y uno mejoraba al otro y aprendíamos, así aprendimos los dos juntos. Un día fuimos a un comercio. ¿Por qué? Porque habían aparecido equipos nuevos ya más avanzados. Y fuimos, y nosotros en esa época teníamos 18 años, 18, 19 años. De repente vimos sentados chicos de 13, 14 años en esos equipos haciendo cosas, y le dije a mi amigo, le digo, llegamos tarde. Llegamos tarde ya, ellos tienen 13 años y son una luz. Nosotros, ¿qué queremos hacer nosotros? Igual él hizo su carrera, yo hice la mía, él hizo su vida, entró a trabajar en una fábrica muy importante como programador. En esa época no había gente, no es como hoy en día que hay analistas de sistemas y hay ingenieros en informática y todas esas cosas, no existía eso. Y yo me acuerdo que los dos tuvimos había una materia en la universidad que era computación informática. Entonces, cuando fuimos a dar el examen, nosotros hicimos lo que sabíamos. Y una profesora que tenía como 90 años
dice, ¿qué es esto? Y entonces yo le expliqué lo que hice y me puso un 10. Así aprobé la materia. Y él también, él hizo otra cosa y también le preguntó qué hizo. Y también le puso un 10 a él. Pues no se enseñaba nada. Nosotros aprendíamos solos, entre los dos aprendíamos. Él trabajó en una empresa, hizo carrera en una empresa, yo hice programación así a comercios, así en forma independiente, y los dos hicimos lo que hicimos. Pero, pero llegamos tarde porque chicos de 13 años ya hacían las cosas tal vez mejor que nosotros. Por eso nosotros a veces queremos empezar a aprender hebreo y no a los 2 años. Viene un chico acá, viene un chico de 10, 15 años, y aprende hebreo enseguida, 15, 20 años, aprende enseguida, pero llegamos más grandes, también nos cuesta. Cuando ya tenemos en la cabeza tenemos más cosas. Entonces, el Rab, otra cosa que dijo, que leí en el libro, pero no alcanzamos, es que eh, a los chicos, él les decía, en la cabeza hay lugar. Si yo meto tonterías en la cabeza, no hay lugar para Torah. Y si meto Torah, entonces no pienso en las tonterías. Eso, enseñarle a un chico eso no es fácil. Enseñarle a un grande eso no es fácil. Él acá trajo sobre algo que pasó hace cosa de 10 años, que había unos jueguitos que eran inocentes, jueguitos inocentes, que si no me acuerdo, Game Boy, un jueguito así de como una, ¿cómo se dice? Una, como una tabletita con una pantallita, con jueguitos tontos, ¿sí? Y eso los sabios lo permitían, ¿por qué? Porque no tiene nada malo. Pero hay una cosa que sí que tiene malo, que eso se vuelve, quiero jugar todo el tiempo. Entonces, si yo juego todo el tiempo, no estudio. Ese es el motivo por qué hay muchas cosas que los sabios prohibieron y no aconsejaron, porque nos hacen perder el tiempo en Shetuyot, como dicen los sabios, Shetuyot, tonterías. Si metemos Shetuyot en la cabeza, no entran las cosas importantes. Entonces, tenemos que saber qué es lo importante. De Zat Hashem, que tantas cosas hay que podemos hacer cada uno, podemos poner nuestro granito de arena, que lo pongamos, porque antes de Tisha B'Av, que tengamos el Betamigdash construido, ¿por qué no? Y que Tisha B'Av sea un día de Yom Tov, en lugar de ser un día de ayuno, un día de llanto. Está decretado el llanto para las generaciones, pero ¿hasta cuándo? Hasta que venga el Mashiach. Si nosotros lo traemos, entonces vamos a transformar el llanto en alegría, porque Yom Tov es un día para estar alegres. Entonces no va a haber más tristeza. En realidad no hay tristeza. En realidad tenemos que saber que estos días no son días para estar tristes. Son días en que, así como en Adar aumentamos la alegría, en Ab disminuye la alegría. Disminuye la alegría. No, no es tiempo de tristeza. Paso Shalom. Si nosotros nos ponemos tristes, Hashem se aleja de nosotros. La alegría tiene que estar. Un poco menos. En Shabbat no se puede disminuir nada. En Shabbat la alegría tiene que estar completa. A pesar de que vamos a tener víspera de Tisha B'Av, en caso de que el Mesías no venga, estamos tratando de traerlo, pero si no viene, víspera de Tisha B'Av va a ser Shabbat. Ese Shabbat es un Shabbat completo, completo, completo con toda la alegría del Shabbat. Besat Hashem, que podamos ver al Mesías, que no tengamos que decir que en nuestra generación, si el Bet HaMikdash hubiera estado construido, se va a destruir, y lo podamos construir con la ayuda de Hashem.